Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. Recordar que cuando hablamos del sistema nervioso desde el punto de vista funcional, lo clasificamos en sistema nervioso somático, aquel que se encarga del control del músculo esquelético, es decir, del movimiento de nuestro cuerpo, y sistema nervioso autónomo, que hace referencia al control de las funciones viscerales de los órganos internos. Hay autores que además hablan de un tercer sistema, que es el sistema nervioso entérico, que se refiere al control del sistema gastrointestinal. Y otros, en cambio, incluyen este sistema entérico dentro del sistema nervioso autónomo. Bueno, pues en este vídeo vamos a organizarlo en tres partes. Vamos a hablar de las funciones de este sistema nervioso autónomo, de la estructura, anatomía, y luego la última parte será para las moléculas, la parte más celular molecular. Hablaremos de neurotransmisores y receptores. Esta división motora del sistema nervioso autónomo, se subdivide a su vez en sistema nervioso simpático y parasimpático. Vamos a empezar hablando de las funciones para que podáis situaros y para que diferenciéis bien estos dos sistemas. El sistema nervioso simpático, que he representado con este monigote, es el conocido como el sistema responsable de la reacción de lucha o huida. Tanto para luchar como para huir necesitamos una activación que ahora vamos a ver de diferentes órganos. Esto va a suceder cuando haya una activación en masa del sistema nervioso simpático, pero no siempre es así. También se puede dar activación de vísceras, de órganos puntuales en respuesta a las variables recogidas por diferentes receptores. Entonces, las funciones del simpático van a ser dilatación de las pupilas. Vamos a tener un aumento del diámetro de la pupila. Aumento en la secreción de la saliva, pero una saliva espesa, una saliva rica en enzimas, en moco. Vamos a tener también una broncodilatación, aumento del diámetro de los bronquios para aumentar las vías aéreas, el flujo aéreo. Vamos a activar la piloerección y la sudoración. Por otro lado, en el corazón vamos a aumentar, el simpático va a aumentar la frecuencia cardíaca, pulsaciones por minuto, pero también va a aumentar la fuerza del corazón. Estamos aumentando el gasto cardíaco y estamos aumentando la presión arterial. Además, se produce una vasoconstricción generalizada de las arterias, una vasoconstricción de la mayoría de las arterias para aumentar la presión arterial. Aunque también tenemos dilatación, aumento del diámetro, de otras arterias específicas como serían las cardíacas, las coronarias, las del cerebro o las de los músculos esqueléticos. Es decir, hacemos vasoconstricción de muchas arterias para aumentar presión arterial, pero vasodilatamos otras para aumentar el flujo sanguíneo en los órganos vitales. También estamos haciendo, también el simpático hace vasoconstricción de venas para aumentar el retorno venoso. En el sistema digestivo, en cambio, el simpático está inhibiendo la función digestiva, inhibe la digestión, sin embargo, activa la secreción de grelina, una hormona que se va a producir también en una situación de ayuno. Va a inhibir el simpático la actividad intestinal, la motilidad y la secreción. En cuanto al hígado, el simpático va a activar la liberación de glucosa, aumentando por tanto la glucemia en sangre. Y en cuanto al páncreas, el simpático va a inhibir la liberación de insulina, mientras que va a activar la liberación de glucagón. Todo esto encaminado también a aumentar la glucemia. A nivel de la vejiga urinaria, el simpático va a relajar la vejiga, el músculo liso, para que no se produzcan contracciones, para permitir el llenado, y sin embargo va a contraer el esfínter interno. En el aparato reproductor, el simpático va a promover la eyaculación del pene y las contracciones uterinas después de la cópula. Entonces, como veis, la mayoría de las funciones o muchas de ellas se podrían dar en bloque y tienen coherencia con esa respuesta de lucha o huida o actividad. Pero como digo, también se pueden dar de forma aislada. Por último, me queda aquí la función renal. En el simpático va a activar la liberación de renina. Pero más importante que esto, quería destacar la función de la glándula suprarrenal, colocada encima de los riñones, en las que el simpático va a hacer que se libere adrenalina.
La adrenalina es una hormona que va a ejercer la misma función que los neurotransmisores del simpático sobre todos estos órganos. Veremos un poco más adelante cómo se produce esto. Si vemos ahora las funciones del parasimpático, veremos que en muchos de los órganos es justo la función opuesta. El parasimpático, al que podemos recordar por las funciones SLOT, aunque hace más, las SLOT serían salivación, lagrimeo, orinar, digerir y defecar. Entonces, bueno, pues está ahí con un moñigote, parece que se está echando la siesta, está más relacionado con funciones digestivas. Produce la miosis o contracción, disminución del diámetro de la pupila, lo contrario de la midriasis, que es lo que hacía el simpático. También activa la saliva, pero en este caso se trata de una saliva más fluida. En el caso de las vías aéreas produce broncoconstricción y lo hace como respuesta a un reflejo activado por sustancias que inhalamos que puedan ser irritantes para las vías aéreas. En el cardiovascular va a inhibir la frecuencia cardíaca, es decir, produce bradicardia, y va a producir la vasodilatación de las arterias. Esto lo hace directamente, pero a través de inducir la liberación de una hormona que es la bradicinina por parte de la saliva. El sistema digestivo es el que está activado, es muy activado por el parasimpático, estamos activando todas las funciones digestivas a través de la secreción de las sustancias, tanto en el estómago como en el intestino, activamos esa secreción y activamos la motilidad. El parasimpático activa la motilidad. También va a activar o va a relajar, en este caso serían los esfínteres, para la defecación. No está actuando sobre el hígado, pero sí que actúa sobre el páncreas y en este caso está activando la liberación de insulina. Lo contrario que hacía el simpático, para bajar esa glucemia en sangre. Está también activando el proceso de micción y esto lo hace contrayendo también la vejiga urinaria. Y en el reproductor, en los varones, está promoviendo la erección del pene a través de esta vasodilatación que va a producir el llenado de las venas del pene. Y en el sistema reproductor está activando secreciones al interior del aparato reproductor femenino. Bueno, vamos ahora con la parte más estructural, anatómica, y antes de detallar las diferencias entre los dos sistemas, vamos a ver qué es lo que está sucediendo de común en ambos. En este caso, el centro de integración, es decir, el área del sistema nervioso central que se va a encargar de recoger la información sensitiva y generar la respuesta motora, es principalmente el tronco del encéfalo. De este tronco del encéfalo, pues destacaríamos zonas como el mesencéfalo, el bulbo raquídeo y la protuberancia. Aquí va a llegar la información sensitiva procedente de receptores viscerales que van a recoger la información de todas las variables de medio interno. Vamos a tener receptores de estiramiento, pues por ejemplo en el corazón para recoger niveles de volemia o en la vejiga para ver cómo de llena está la vejiga. Vamos a tener receptores de la osmolaridad, receptores de la presión, receptores de temperatura, de los niveles de gases, del pH. Entonces, todos estos receptores van a enviar información a través de neuronas sensitivas, neuronas aferentes, hasta este tronco del encéfalo. Y la respuesta motora va a viajar pues, o directamente desde el tronco del encéfalo o a través de interneuronas a partir de diferentes niveles de la médula hasta los órganos efectores a través de neuronas motoras. Estos órganos efectores, por supuesto, van a ser músculo liso, músculo cardíaco y glándulas, tejido glandular o células secretoras, cualquiera de ellas. Fijaos que queda excluido el músculo esquelético porque es el controlado por el sistema nervioso somático. Aquí a propósito he dibujado dos neuronas motoras, ya que una característica del sistema nervioso autónomo es que el control eferente motor se hace a través de dos neuronas, cuya sinapsis se establece en un ganglio. Ahora lo vemos aquí. Decir, ya que tenemos este esquema general, que al tronco del encéfalo también va a llegar información procedente del hipotálamo
El hipotálamo es un órgano también muy importante en este control visceral, es responsable de regular la alimentación, la termorregulación, los ritmos circadianos, el balance hídrico del cuerpo, por ejemplo, algunas emociones, el impulso sexual, reproducción, motivación. Entonces está muy relacionado con estas funciones del tronco del encéfalo. También podríamos poner el sistema límbico, que va a actuar directamente sobre el tronco del encéfalo o sobre el hipotálamo. Recordad que el sistema límbico es responsable de las emociones y esto explicaría por qué algunas de esas emociones, como puede ser el nerviosismo, el estrés, el miedo, tienen a veces un efecto muy visceral, ¿no? Como tener que ir al baño antes de un examen, ¿no? Porque estamos nerviosos justo por este examen. Bueno, pues vamos a describir ahora esta estructura y las diferencias sobre cada sistema. En el caso del simpático, la neurona preganglionar, vamos a diferenciar entre preganglionar, preganglio, y postganglionar. La neurona preganglionar va a salir siempre desde la médula espinal, desde los niveles T1 a L3. ¿Vale? Entonces, esta primera neurona que vamos a poner en verde tiene aquí su cuerpo celular y va a llegar hasta algún ganglio, que puede ser de la cadena de ganglios paravertebrales, bueno, como puedo representar aquí unos cuantos, o podría ir hasta un ganglio prevertebral. No me voy a meter con el detalle anatómico, solo decir eso, que tengo una cadena de ganglios paravertebrales a los dos lados de la columna vertebral y por tanto de la médula, y luego unos ganglios prevertebrales, que van a inervar principalmente a los órganos inferiores. Estas neuronas preganglionares pueden hacer sinapsis con una neurona postganglionar en el ganglio que tenga más adyacente o podrían subir hasta otro de los ganglios de esta cadena. En cualquier caso, van a hacer sinapsis, como os digo, con una neurona postganglionar cuyo cuerpo celular estaría aquí y que ya inervaría los órganos efectores. O aquí pues nos inervaría pues órganos ya como el estómago. Vale, entonces el esquema sería, en el simpático tendríamos la neurona preganglionar, cuyo cuerpo celular está en la médula, entre las posiciones T1 y T3, que hace sinapsis en un ganglio con una neurona postganglionar que va a llegar ya hasta el órgano efector, ¿vale? La célula efectora. Y esta sinapsis se da en un ganglio, que podría ser paravertebral o prevertebral, ¿vale? Como veis aquí, he dibujado a propósito, la neurona preganglionar en este caso es pequeñita, es corta, la larga es la neurona postganglionar que llega hasta el órgano efector. Digo esto porque es una diferencia a nivel estructural con respecto al sistema parasimpático. En el parasimpático, las neuronas preganglionares van a salir de la región craneal, desde el propio tronco del encéfalo, a través de los diferentes nervios, el nervio ocular, el nervio facial, el nervio nosofaringeo o el par 10. Entonces nos saldrían desde aquí, o el par 10, como digo, el famoso nervio vagal, por eso lo destaco, porque esto os sonará, aunque no sepamos mucha anatomía, y también de la región sacra, ¿vale? De esta región sacra, para inervar pues, órganos de la parte más inferior del cuerpo. En este caso, el parasimpático lo que voy a poner aquí arriba, como os digo, esta neurona preganglionar es la larga, va a llegar casi hasta el órgano efector y ahí va a hacer sinapsis con la neurona motora postganglionar, que ya va a llegar hasta el órgano efector. En ocasiones, esta sinapsis se da en el propio órgano, no hay ganglios tan evidentes como en el sistema simpático. Así que la neurona larga es la preganglionar y la cortita, tan cortita como que a veces, como os digo, ni se ve, estaría ya en el propio órgano. Aquí me estaría inervando los bronquiolos, aquí me estaría inervando el corazón, ¿vale? Esta es la idea. Entonces, desde el punto de vista estructural, diferencias importantes en los dos sistemas. En cuanto a dónde se inicia, de dónde sale o dónde está el cuerpo celular de la neurona motora preganglionar, bastante diferente. Dónde se da la sinapsis, dónde están localizados los ganglios y el tamaño de esta neurona. Vale, la última diferencia, la última parte de este vídeo hace referencia a los neurotransmisores y a los receptores.
para entender también las diferencias en el funcionamiento incluso en el mismo órgano. Entonces, empezamos con los neurotransmisores que liberan las neuronas preganglionares, que es lo fácil, ya que aunque sean simpáticas o parasimpáticas, este neurotransmisor es siempre la acetilcolina. Como veis, en ambos casos es acetilcolina. Así que las neuronas preganglionares son siempre colinérgicas. El receptor situado en la célula postganglionar, en el cuerpo celular, las dendritas de estas células postganglionares, van a ser de tipo N2. ¿Vale? Son nicotínicos, receptores colinérgicos nicotínicos N2, para distinguirlo de los N1, que son los receptores nicotínicos situados en las células del músculo esquelético, es decir, control somático. Y esto es igual en los dos, es el N2. ¿Vale? En cambio, la neurona postganglionar ya es diferente. En el sistema parasimpático, esta neurona postganglionar libera siempre acetilcolina. Así que las neuronas postganglionares parasimpáticas son siempre colinérgicas, porque liberan acetilcolina. Y los receptores que nos encontramos en las células efectoras son siempre de tipo muscarínico. Es decir, receptores colinérgicos muscarínicos. ¿Por qué? Pues porque los muscarínicos son los GPCR controlados por proteína G, son más regulables, su función es más amplificada. Entonces, son los que están localizados en los órganos efectores del parasimpático. En cambio, en el sistema nervioso parasimpático, la neurona postganglionar es prácticamente siempre adrenérgica, es decir, libera noradrenalina casi siempre, excepto las neuronas que van a inervar las glándulas sudoríparas. Estas liberan acetilcolina, ¿vale? Estas que teníamos aquí. Son las únicas neuronas que se conocen hasta el momento postganglionares simpáticas que utilizan acetilcolina. Y en las células sudoríparas, de las glándulas sudoríparas, los receptores son muscarínicos también. En cambio, el resto, todas las demás, liberan noradrenalina. Y los receptores situados en las células efectoras, como ya os estaréis imaginando, son adrenérgicos y son de tipo también GPCR. Tenemos 4 tipos de receptores adrenérgicos: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. En el caso de los muscarínicos tenemos de M1 a M5. Diferentes células efectoras tienen diferentes receptores y por tanto van a tener diferentes agonistas, antagonistas, algo que es interesante conocer desde el punto de vista farmacológico. Os voy a mencionar solo algunos para que os hagáis una idea. Por ejemplo, el receptor alfa 1 adrenérgico pues es el que está en los músculos ciliares de la pupila, ¿no? los que promueven la dilatación de las pupilas por el simpático. Alfa 1 adrenérgico también va a ser el receptor responsable de la vasoconstricción o, por ejemplo, de la relajación de la vejiga urinaria. Sin embargo, el receptor alfa 2, por ejemplo, pues sería responsable ¿dónde está? De la secreción o de la inhibición de la secreción de insulina. En el caso de la vasoconstricción, por ejemplo, que acabamos de decir que L1 produce vasoconstricción, pues si el músculo liso de las arterias, en lugar de receptor alfa 1 adrenérgico, tiene receptor beta 2 adrenérgico, lo que está sucediendo es que hacemos la vasodilatación. El receptor beta 2, ya que lo mencionamos, pues también es el responsable de la dilatación de las vías aéreas, o sea que está en el músculo liso de los bronquiolos. Sin embargo, en la función cardíaca, en el corazón, vamos a tener los receptores beta 1 adrenérgico, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis a la idea. Con los receptores muscarínicos tenemos, por ejemplo, el M3 controlando el diámetro de las pupilas y vamos a tener el receptor M2, muscarínico M2, responsable de la broncoconstricción. Los receptores M1, M4 y M5 están más localizados en el sistema nervioso central, en lo que es la vía colinérgica del sistema nervioso central. Pero bueno, no me voy a meter en el detalle del resto de receptores, sí me parece importante mencionar algunos y que tengáis claro que en función del receptor el efecto en la célula es diferente. Para acabar, pero muy importante, es ver esta función de la adrenalina y cómo se produce su secreción. Fijaos que os he señalado aquí, sería en amarillo, en verde, las neuronas preganglionares, que siempre hacen sinapsis en un ganglio. Bueno, en el caso de la estimulación de la glándula suprarrenal,
es directamente una neurona preganglionar, quiero que esto quede claro, preganglionar, que por tanto libera acetilcolina, la que va a inervar la glándula suprarrenal. Y la glándula suprarrenal, en respuesta a esa acetilcolina de la neurona preganglionar, va a liberar adrenalina. ¿Por qué es esto? Pues porque esa glándula se está comportando como una neurona postganglionar. Pero es un órgano endocrino, no tiene nada que ver, pero se comporta eso en cuanto a que libera una hormona que va a hacer la misma función, a recuadro porque es muy importante, va a hacer la misma función que la propia noradrenalina, ya que la adrenalina se va a unir a los mismos receptores adrenérgicos, insisto, que el neurotransmisor noradrenalina, reforzando sus funciones. Esta liberación de adrenalina que se produce en la descarga, por ejemplo, en masa del simpático, va a actuar sobre los receptores y va a incrementar esa función. Es la responsable de que, por ejemplo, cuando te llevas un susto, vas conduciendo, se te cruza un animal y frenas, y después de pasar el estrés sigues teniendo aumentada la frecuencia cardíaca durante un tiempo, por ejemplo, pues sería porque la adrenalina se mantiene más tiempo en sangre, más tiempo activa que el neurotransmisor en la hendidura sináptica. Entonces, bueno, decir eso, que neuronas preganglionares colinérgicas activan a la médula de la glándula suprarrenal para que libere una hormona que refuerza las funciones del simpático. Ya que os comento esto, pues recordar que la activación del simpático se puede dar ante situaciones de estrés, de miedo o de realización de ejercicio, pero también simplemente por la activación de determinados receptores que van a tener un papel sobre órganos puntuales. Mientras que el parasimpático, pues en respuesta también a este control sensitivo visceral, va a estar controlando pues otras funciones viscerales. Creo que está todo recogido, función, estructura y la parte más celular y molecular. Si tenéis cualquier duda, como siempre, podéis dejar comentarios en el canal. Espero que este vídeo os haya gustado y que me sigáis. Un saludo.